quiero preguntar en primer lugar por lo que está ocurriendo en Chile, el volantazo conservador, según algunos, del gobierno chileno. Y además en comparación con lo que ocurre, por ejemplo, en Colombia, donde parece que el giro es en sentido totalmente contrario. Empiezo con Álvaro. Pues es evidente, Boric ha fracasado en su intento de generar un clima más de izquierdas en su país. Lo ha hecho por la dirección equivocada, es decir, escorándose hacia la derecha, y la extrema derecha se ha aprovechado de esa situación. Ya sabemos que es precisamente lo que no hay que hacer en una situación así, cuando la extrema derecha está en auge. Creo que es cuando más se tienen que reforzar las políticas de izquierdas, porque si no, al final esa política populista de la extrema derecha emerge y se ha visto en Chile. Laura. Yo creo que es una mala noticia para todos los países en la región que buscamos emanciparnos de modelos que fueron instalados con constituciones producto de dictaduras, como es el caso de la pinochetista en Chile, también la fujimorista en Perú, ambas vigentes. Es una mala noticia ver lo que está ocurriendo en Chile, pero creo que también es importante aprender de este proceso para llevarnos lecciones. Gabriel Boric llegó a donde llegó a la presidencia de un país tras un proceso de estallido social que buscaba transformación, no continuismo. Y lamentablemente, a diferencia de lo que pasa en Colombia, como bien decía Sergio, cuando a la Petro, digamos, se mantiene este volantazo hacia la izquierda y, mejor dicho, se profundiza, diría yo, las políticas de transformación, con muchos costes también de la presión de los poderes económicos y mediáticos, hemos visto que en Chile, por su parte, Gabriel Boric ha optado por lo otro, por más bien ceder espacio hacia una especie de centro-izquierda, yo diría incluso hacia sectores muy liberales, que nunca han apostado por un modelo de transformación y que aceptaron, eso sí, un consenso que sí existe en Chile más allá de los resultados de ayer, que es que esa constitución no va para más. Pero es una mala noticia sobre la cual, como digo, hay que aprender, que cuando la ultraderecha y las derechas empiezan a ganar terreno, no se cede terreno, por el contrario, se les impugna con más fuerza. Y creo que eso es lo que está en el centro de la disputa, tanto en Chile como en la región, y estamos aprendiendo de Petro, pero también en Europa de cara a las elecciones que vendrán después. Carlos. Está claro que Gabriel Boric ha intentado un cierre de un proceso y de un estallido revolucionario, porque eso es lo que ocurrió hace, parece que mucho tiempo, pero hace 3 años, no hace más, un poquito más de 3 años. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues seguramente esta nueva Constitución, que va a ser algo más continuista desde el punto de vista de lo que estableció el dictador Pinochet, pues no va a resolver los problemas de Chile, y socialmente la única puerta que queda es la revolucionaria. Y es así. Bueno, pues nos marcan el camino. También, y coincido con lo que indicas, compañera, pues nos están marcando que cuando no hay posibilidad de reforma, toca revolución. Sara. A mí lo más problemático me parece el hecho de que si en su momento Piñera prometió cambiar esta Constitución fue porque había un estallido social, porque había gran cantidad de gente que quería un cambio en la sociedad, ¿no? Y según he podido leer hace un ratito, el 47% de los chilenos tienen nada o muy poco interés en votar en esta nueva Constitución. Esto es problemático. Esto es problemático porque generalmente en España también pasa, ¿no?, que los votantes convencidos de derecha sí que van a ir a votar y les da igual lo que suceda a su alrededor, ¿no? ¿Qué va a producir esto? Pues pienso yo que fortalecer muchísimo a la opinión de la derecha, a la extrema derecha, y continuar con una Constitución que, como ha dicho antes la compañera, es una Constitución que viene de una dictadura. Me voy con Borja Salvador, de la CNT, por videoconferencia. Borja, no te escuchamos, debes tener el micro muteado o asunto nuestro, no lo sé. Bueno, mientras lo resolvemos, por lo tanto, me voy con Arantxa Tirado por videoconferencia. ¿Qué tal, Arantxa? ¿Cómo estás? Bueno, espero que a mí sí se me escuche. Yo creo que estamos ante un caso de reforma constitucional tutelada que obviamente se relaciona con la democracia tutelada, que es la democracia chilena. En el caso de la reforma constitucional quedó claro después de los resultados del plebiscito en septiembre y el acuerdo que se hizo por Chile en el mes de diciembre, si no recuerdo mal, que lo que iba a primar era una política de acuerdos para tratar de reproducir esa situación de polarización, pero debo decir que es una polarización bastante asimétrica, donde la izquierda siempre tiende puentes hacia el diálogo en esta política de acuerdos, donde, como sabemos, pues una de las partes, que en este caso es la izquierda, siempre tiene que ceder ante esa derecha hegemónica que logró imponerse hace 50 años a través de un golpe de Estado y el asesinato de Salvador Allende y el aborto de un proyecto democrático. Entonces, en ese sentido, yo encuentro además ciertos paralelismos en las dificultades que encuentra la izquierda
después de periodos de dictadura, para romper esa hegemonía aparente, al menos mediática y también de los poderes fácticos de la política institucional, sobre unas líneas rojas que no se pueden pasar y que incluso llegando un gobierno de izquierda con todas sus limitaciones y las críticas que se le han hecho a Boric, ¿no?, que ahora se dice una vuelta de tuerca más hacia la derechización de este gobierno, pero bueno, ya venía de posiciones bastante moderadas, pues vemos que siempre esa izquierda tiene que ceder y tiene unas dificultades absolutas para poder tener una agenda propia, independiente de esas constricciones que hace la derecha, y que hay todo un malestar social que, como bien se ha apuntado en la mesa, estalló en 2019, pero que está siendo, el riesgo actual es que está siendo capitalizado por la ultraderecha. Y entonces yo creo que estas son grandes lecciones de alerta que nos plantea Chile, no solo para el conjunto de la región, sino también para lo que, salvando todas las distancias, pues estamos viendo en España actualmente. Laura, ¿me pedía turno? Sí, un poco al hilo de lo que estaba comentando Arantxa, que me parece interesante, es que creo que queda una evidencia que es tal vez una mala noticia, pero creo que es mejor tenerla clara, ¿no? Que es que gobernar no significa tener el poder, más bien que operan una serie de poderes en una arquitectura más grande de poder, y que lo que vemos en Chile es que ha habido una operación desde esos poderes para frenar un estallido revolucionario fortísimo en las calles. Y luego, claro, da la impresión de que, en efecto, esa gente que estuvo movilizada, muchísima gente movilizada y que logró cambiar el sentido común de un país y exigir un nuevo pacto social, ahora está desencantada, ¿no?, como comentaba Sara. Pero hay que decir que esto no ocurre tampoco de la nada, porque siempre solemos caer en esto de que la ciudadanía tiene la culpa de volverse a su casa y de ya no querer cambios, y no es verdad. Ha habido una operación constante, sistemática y durísima por todos los medios de comunicación, que hay que decir que en Chile el oligopolio mediático es también brutal. Digo también porque sé que en España también tenemos lo nuestro. Pero en Chile hay una operación mediática brutal, primero en una campaña por el rechazo, ya en la segunda vuelta electoral limpiando el fascismo de Kast, que es el gran ganador de la jornada de ayer, y lo hemos visto también ahora en precisamente descafeinar todo ese proceso de estallido social para que hoy lleguemos a unas elecciones en las que hay gente a la que no le interesa votar. Pero claro, ¿por qué no le interesa votar? Porque tiene un mensaje constante de los poderes, del poder mediático especialmente, de decirle no sirve para nada, vete para tu casa y que las cosas siguen como están. Es ahí donde tenemos algo que hacer desde las izquierdas, ahí creo que nos convoca un poco a todos, que es precisamente no permitir esa operación de los poderes, y para eso hay que denunciarlos y llamar con nombre propio a la gente del Mercurio y acá a la gente de Ferreras y de La Sexta, porque si no los llamamos con nombre propio, entonces cedemos también a esa operación mediática. Esto contrasta, insisto, con lo que ocurrió en Colombia, donde, según titulares, estoy leyendo aquí del periódico El Mundo, por ejemplo, Petro rompe su coalición de gobierno de hace cuestión de unos días. Otro medio de comunicación dice: el Partido Conservador de Colombia abandona la coalición del gobierno, y el Partido Liberal se rompe en plena crisis de la coalición del gobierno. De los 33 representantes de la Cámara que tiene la formación, 18 se alejan de las instrucciones de su jefe, César Gaviria, quien amenaza con sancionar a los díscolos, ¿no? Esta es la situación que está pasando ahora mismo Colombia, donde bueno, pues ha habido un giro, un volantazo hacia la izquierda, y se ha roto aquel gobierno de unidad nacional que se planteó inicialmente y que contrarresta con lo que está ocurriendo en Chile, donde, bueno, pues los partidos de la concertación tienen cada vez más fuerza y por lo tanto está habiendo un auge del conservadurismo en un gobierno que se decía progresista y que se decía, bueno, parte del legado, ¿no?, de lo que supuso Salvador Allende en el pasado. Voy contigo, Carlos. Contrarresta, digamos, lo que ha ocurrido en Colombia con lo que ha ocurrido en Chile. Es evidente que la situación en Colombia también tiene menos tiempo en cuanto a gobierno, claro. Gustavo Petro. No es que pretenda yo aguar ni mucho menos el optimismo que muchas y muchos sentimos, por ejemplo, escuchando el discurso de Petro en el Congreso de los Diputados el otro día. Sin embargo, lo que creo que se pone de manifiesto es el límite que tienen las instituciones, y que no es un debate de los últimos 8 o 10 años o desde 2011 en el Estado español, es un debate de 2 siglos en la izquierda, y las instituciones tienen límites y va más allá, no es ni mucho menos te llevo la contraria, Laura, comparto tu análisis, pero va mucho más allá de los medios de comunicación. Ojalá solamente fuera nuestro problema La Sexta o fuera nuestro problema el Grupo Mercurio, ojalá. Quiero decir que va más allá. Los poderes se resisten a las transformaciones, y lo que yo considero que debemos hacer desde la izquierda transformadora, en primer lugar, es ser consciente de esas limitaciones para superarlas.
tenemos perfectamente asumido que la presencia nuestra en las instituciones puede teñir de rojo las políticas. Si no nos dejan, a la calle. Si no nos dejan, a la revolución, a la revuelta. Pero hay que seguir empujando, ni mucho menos desanimándonos. Borja, Salvador. Sí, yo quería decir que en principio no deberíamos sorprendernos de lo que está pasando ahora con el proceso constitucional en Chile, porque aparte de, como decía el compañero, hablar de los poderes fácticos que se arrinconan en sus posturas para intentar parar cualquier avance, pero aparte de esto hay que hablar también de las propias acciones y políticas de Boric que han provocado que gran parte de la gente que le votó en su momento, ahora, lo hablábamos, el 47% de las personas no están interesadas en este proceso porque han visto ciertas prácticas que han dicho, ostras, esto no me interesa. Es decir, el señor Boric se nos presentó aquí cuando llegó al poder o cuando iba a llegar al poder como una especie de salvador de Mesías rejuvenecido, vamos, prácticamente como la segunda venida de Jesús, y parecía que iba a resolver no solo los problemas de Chile, sino del mundo entero. ¿Qué ocurre? Que este señor, cuando llega al poder, una de las primeras cosas que hace es desatar una represión brutal contra las manifestaciones donde se celebraba el aniversario de las primeras revueltas. Este señor, con su represión, vamos, dejó al señor Piñeira como una hermanita de la caridad, y luego cuando sale a hablar con la prensa se tira más tiempo hablando de lo mala que es Venezuela y de lo terrible que es Cuba, en vez de hablar de cómo mejorar los problemas de la clase trabajadora chilena. Y entonces eso provoca que gran parte de esa clase trabajadora se desencante, no vote, y pasa lo que pasa. Entonces la derecha y la ultraderecha acaba teniendo más peso y más poder, en este caso en la redacción de la Constitución. Y hay que achacar a esa nueva izquierda que parece que habla mucho, pero luego a la hora de hace prácticas que también hace la derecha. Y oiga, para hacer cosas que hace la derecha, para eso votó a la derecha, que tiene más experiencia, claro. No sé si en mesa compartís el diagnóstico que nos comenta Borja, Laura. Yo creo que tiene toda la razón en una cosa clave, que es que, en efecto, el Gabriel Boric, en mi país hay una frase que no sé si acá tiene una similitud, que es una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, ¿no? Una cosa es en la campaña y otra cosa es en Palacio de Gobierno. Creo que eso en España seguramente Pedro Sánchez lo sabe muy bien, ¿no? Pero en efecto, el Boric de la campaña, el Boric ganador de la segunda vuelta, además, por cierto, el Boric que marchó en las revueltas estudiantiles del 2011 exigiendo la gratuidad y la educación universitaria universal, gratuita, ¿eh? Ese Boric era muy diferente, era el Boric de la guitarra, al Boric del cajón, que luego decidió ceder, como digo. Es que yo creo que además en esto sí hay un tema de fondo que excede Chile, que excede en realidad la región, yo creo que es una cuestión que tiene que ver con la política y con la disputa ideológica, ¿no? entre sectores, un poco apuntando a lo que decía Carlos, y es que en efecto hay limitaciones en las instituciones, por supuesto, y los poderes mediáticos en realidad son un altavoz de los poderes económicos, en realidad es una cuestión mucho más compleja. Pero sí creo que hay una cuestión de fondo, y es que muchas veces no es solamente un tema del qué, es también un tema del cómo. Porque a veces decimos, lo más importante es el programa, y yo soy la primera que está de acuerdo. Claro que lo más importante es el programa, es el qué. Pero también he visto muchas veces en las elecciones que a veces el programa que puede presentar un partido de izquierdas, pienso por una Izquierda Unida, pienso Podemos, pienso en Más Madrid, pienso en incluso Compromís, yo qué sé, puede ser hasta el 80% igualito que el del PSOE. Y Pedro Sánchez te lo firma y te lo defiende en un meeting. Y entonces, claro, me doy cuenta que a lo mejor no solo es el qué. Claro que tiene que ver con el cómo, con el momento en que vengan los poderes, todos los poderes, a decirte, hasta aquí no más, esto no se toca, a presionar, a hacerte scratches en tu casa, a mandar a fascistas a tu casa, a empezar a presionarte en todos los medios de comunicación, a empezar a sacar portadas con bulos y todo lo demás. Cuando eso ocurra, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir adelante con ese programa o vas a decir hay cosas en las que hay que ceder, o a lo mejor aquí sí quedémonos calladitos con este tema, o a lo mejor aquí no hagamos ruido? Yo estoy de acuerdo, la vía para eso y para sostener eso es que desde las calles haya una fuerza revolucionaria, pero esa fuerza revolucionaria es el ruido potente que necesitamos precisamente para no ceder como hizo Boric, que luego vemos siempre es una victoria de la ultraderecha. Me voy con Álvaro. Estáis hablando del proceso constituyente, que es lo que está iniciándose ahora mismo en Chile, pero yo querría hablar más bien del proceso de decepción, que es un poco el hilo que estáis todos marcando, porque es más que evidente que Boric ha decepcionado prácticamente desde el inicio a todos sus votantes. ¿Y hasta qué punto hay que hablar de que Boric representa a la izquierda de Chile cuando en el propio estallido social, ya lo decía Borja, se reprimió casi tanto o más que durante la presidencia de Sebastián Piñera, y las primeras políticas que ha llevado a cabo Boric en Chile
han sido todas escoradas hacia la derecha. Si a tu propio votante le estás decepcionando, luego es fácil que la extrema derecha, y además hay que decirlo claramente, los herederos de Pinochet, sean los que hagan suyo el mensaje, sean capaces de penetrar en tu electorado y convencerte. No hay tanta sorpresa a la hora de decir, efectivamente, ha fracasado Boric, ha fracasado su proyecto, pero ¿hasta qué punto ha fracasado? ¿Realmente quería que la extrema derecha emergiese así o no lo quería? Porque sus políticas no han demostrado en ningún caso que fueran de izquierda, de verdad. Arantxa Tirado y luego me voy con Sánchez Mato. Sí, estamos ante un aparente chantaje porque, por un lado, claro, en un contexto así donde los poderes fácticos son tan potentes porque han heredado, más que heredar, se hicieron con un Estado desde donde reforzaron sus posiciones, implementaron las primeras políticas neoliberales a escala global, sellaron todo con un texto constitucional a medida, muy difícilmente, a pesar de las reformas, cambiable, ¿no?, etcétera. En un contexto así es difícil, ¿no?, que penetren otras ideas, otras fuerzas. Aún así sucedió esta victoria de Boric que levantaba muchas esperanzas, y digo un aparente chantaje porque frente a una ultraderecha pues siempre la gente de izquierdas o mínimamente progresista va a preferir una alternativa de ese tipo, pero la pregunta que queda es ¿para qué llegar a las instituciones? Esas instituciones que comentaba Carlos Sánchez Mato que son tan difíciles de cambiar. Llegar a las instituciones para acabar haciendo un mínimo de lo que te proponías e incluso no distinguirte discursivamente y no solo por un elemento táctico para poder ganar elecciones, sino ya una vez en el gobierno, que no en el poder, lo sé, no tener un discurso diferenciado desde la izquierda en temas clave de la agenda política como la seguridad, como la migración o incluso como la economía. Estoy siendo maximalista, ¿no? Pero a grandes rasgos esa es la sensación que tiene mucha gente que vota a la izquierda en Chile, ¿no? Que al fin y al cabo pues, se vota a una opción política donde incluso hay ministros del Partido Comunista, pero que a la hora de gestionar la política y temas sensibles pues, se pliegan a ese clima aparente, ¿no?, de antimigratorio, por una agenda securitaria. Entonces, no sé, yo creo que es una gran reflexión que debe hacer la izquierda y me parece, yo tengo más o menos mi respuesta intuitiva, que siempre es mucho más fácil desde fuera que desde la gestión de gobierno, pero me parece que la izquierda le hace un flaco favor, se hace un flaco favor a sí misma, pues llegando a las instituciones para reproducir un poco lo que hace la derecha, solo con una o dos políticas sociales que sí benefician a mucha gente, quizás, y son mejores que gobierne la ultraderecha, pero que al fin y al cabo, en términos históricos, no abonan en construir de raíz movimiento, sea movimiento social, sea movimiento de partido, sindical, etcétera, para transformar la sociedad profundamente. Sánchez Mato. Yo creo que lo que está ocurriendo en Chile, desde el punto de vista de la participación en estas últimas elecciones, pues tiene más que ver con la deserción, es decir, con la no participación de la izquierda, que con el fracaso del proyecto que llevó a Boric a la presidencia. Y lo creo, sinceramente, también por la información que me llega de compañeros y compañeras del propio país, que son quienes de verdad tienen las claves, y que me hacían referencia hace muy pocos días, antes de estos comicios, pues a la similitud, y perdonad, no es una autocita porque no fue un gobierno mío, pero sí en el que yo participaba, lo que ocurrió en Madrid, compañeras y compañeros. En Madrid fuimos con un programa que era mínimamente transformador a las elecciones con Ahora Madrid. Cuando Manuela Carmena fue alcaldesa, nuestro programa no era revolucionario, pero es verdad que sí tenía tintes revolucionarios viniendo de donde veníamos. Queríamos expansión de gasto público y tuvimos a Montoro y a todos los medios y a los poderes económicos a saco contra quien os habla. Luchábamos contra la corrupción y bueno, pues algo os puedo contar de lo que eso a mí me supuso y de lo que le supuso, en este caso, a los poderes económicos, reaccionando como si fuéramos un virus dañino, ¿vale? Bueno, pues ese tipo de situaciones fueron resueltas por la mayoría del gobierno, en este caso por lo que hoy es Más Madrid, con un pacto con el sistema. ¿El resultado? Cuidado, Manuela ganó las elecciones. Manuela ganó las elecciones, pero no sumó para gobernar. El alcalde hoy es Martínez Almeida. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de la gente de los barrios de la periferia de Madrid pues optaron por no participar en las elecciones de manera masiva. 21 puntos de diferencia hay entre Vallecas, Carabanchel o mi barrio Aluche en el año 2019 con respecto a lo que participa la gente en el barrio de Salamanca.
¿Qué necesitamos ante eso? O sea, esto ya nos ha pasado en Chile, ha pasado en más países por descontado y ha pasado en Madrid en reciente etapa. Bueno, pues gente valiente, tipo pues Roberto Sotomayor, gente a la que nos podamos o de la que nos podamos fiar en cuanto a que no se va a rendir ante las presiones que sabemos que van a tener lugar. Otra cosa sería engañarnos, ¿no? Bueno, pues las presiones de los poderes fácticos existirán y tiene que haber capacidad por parte de nuestras candidatas, candidatos y el apoyo de las calles, y para ganarte el apoyo de las calles lo que hay que hacer es cumplir tu programa. Tengo a Marcos Ortiz, que va a hablarnos precisamente de lo que está ocurriendo en Chile, y es que Chile vota el órgano que redactará por segunda vez la nueva Constitución para reemplazar la de Pinochet. Marcos Ortiz, ¿qué nos puedes contar de todo esto? Hola, muy buenas tardes a ustedes. Aquí todavía no amanece en Santiago de Chile y se avisora un día largo, una semana larga y un año bastante largo. Bueno, como me imagino decían ustedes al comienzo, un importante triunfo de la ultraderecha ayer en Chile. Obtuvieron 22 de los 51 escaños, lo que los deja en una posición inmejorable de cara a este flamante proceso constitucional que comienza ahora y que va a terminar a fines de año, el 17 de diciembre, cuando se deba ratificar una vez más, a ver si los chilenos aprobamos o rechazamos el nuevo proceso, el nuevo proyecto constitucional. Ayer lo que vivimos en Chile fue básicamente, como decía, un triunfo de la ultraderecha, un desfonde de la centroizquierda tradicional, los partidos tradicionales de centroizquierda que gobernaron Chile en las primeras 2 décadas del siglo, se desfondaron literalmente. El plebiscito, o sea, la elección de ayer fue vista como por muchos como un referéndum respecto del trabajo de Gabriel Boric. Las fuerzas oficialistas obtuvieron 17 escaños, lo que les da aproximadamente un 28, un 29% de la votación. Así que lo que se ve en Chile está muy complicado, es muy sorprendente. Ni siquiera la ultraderecha esperaba obtener ese 35,4% de los votos que obtuvo ayer, convirtiéndose en la fuerza hegemónica de la derecha en Chile. Así que hay mucho paño por cortar, y va a ser muy interesante lo que empieza a suceder a partir de hoy día. Aquí en Santiago todavía no amanece, así que estamos a la espera de ver las primeras reacciones ya más en frío, porque ayer, por supuesto, al calor de las elecciones, hubo muchas declaraciones ya iniciales, partiendo por Gabriel Boric, que dio un largo discurso de unidad, llamando a la responsabilidad, particularmente de las fuerzas de derecha, para, a su juicio, no cometer los mismos errores que cometieron quienes estaban al mando de la exconvención constitucional y que, bueno, cuyo proyecto fue rechazado el 4 de septiembre pasado. Laura Arroyo te quiere formular una pregunta. Hola Marcos, ¿cómo estás? Laura Arroyo, qué bueno encontrarte por estas lides también. Pues primero que nada, lamento mucho, porque es una mala noticia para cualquier defensor de las izquierdas, que de alguna manera el partido que lidera Kast sea el mayoritario en esta votación del día de ayer. Pero te quería preguntar por el tipo de construcción de esta nueva Constitución, que es algo de lo que se habla poco, ¿no? Este Consejo Constitucional, entiendo, a diferencia de lo que pasó con la anterior versión, digamos, la que nos dio la primera versión, que fue luego rechazada, tiene otro tipo de candados, tiene un comité de técnicos, que es una palabra que a mí me da bastante escozor, debo de confesar, que siento incluso a veces un poco antidemocrática. Entonces, esta nueva, digamos, Carta Magna se va a redactar de otra manera, donde este Consejo toma una parte, pero no es el único ente que decide cómo se escribe esta nueva Constitución. Entonces, te iba a preguntar, ¿tú consideras que este cambio en la forma en que se escribe la Constitución ahora, diferente a la anterior, como decíamos, ya fue una primera cesión de alguna manera a las derechas? Y en segundo lugar, ¿qué tanto peso va a tener realmente en términos concretos sobre la escritura de la nueva Constitución chilena la coalición que ha ganado el día de ayer? Sí, efectivamente, son procesos muy distintos, porque también Chile es un país totalmente distinto respecto del que vivíamos hace 2 años, todavía al calor del estallido de octubre del 2019. Efectivamente, la primera proyecto de constitución que se escribió en Chile se escribió con una hoja en blanco. Hubo un proceso electoral en el que hubo gran cabida de partida, digamos, candidatos independientes. Los partidos quedaron muy desmembrados. Y ellos empezaron a trabajar no solamente con una hoja en blanco, sino que con condiciones bastante difíciles, adversas. Una anécdota, cuando ellos empezaron a trabajar,
no había papel en el baño, no había internet. Es decir, partieron en la orfandad más absoluta bajo el mandato del gobierno de Piñera, que, recordemos, no le dio muchas facilidades en su comienzo. ¿Cuál es la gran diferencia con este segundo proceso? Bueno, de partida, en vez de una hoja en blanco, se empieza a hablar de una hoja llena. Estos consejeros, 51, fueron elegidos ayer. Hay 50 de partidos tradicionales y uno de pueblos indígenas. Llegan a trabajar en una constitución donde, como tú decías, ya hay una comisión experta que empezó a escribir, a redactar algunas ideas. Una comisión experta que fue elegida, fue designada con una paridad de izquierda y derecha. Son 24 integrantes, paritarios, hombres y mujeres, que responden más bien a las lógicas del Senado de Chile, que está muy empatado. Y ahí se está trabajando con esta lógica de 12 de centro izquierda, 12 de centro derecha. Así que efectivamente es muy distinto el panorama de antes con el de ahora. Las fuerzas más progresistas nos manifestamos bastante contrarias a algunas de esas ideas, a ese empate que había en la comisión experta. A la luz de los resultados de anoche, la comisión experta no parece tan terrible, digamos, porque la ultraderecha efectivamente no tiene una representación tan importante como sí tiene en el flamante Consejo Constitucional que los chilenos elegimos ayer. Es decir, no solamente están compuestos de manera muy distinta y trabajan en condiciones muy distintas, sino que también estamos en dos países muy distintos. Hoy en Chile soplan vientos hacia la derecha, hay una crisis de seguridad, una crisis migratoria que ha sido exprimida, se han sacado todo el jugo la derecha. Todas las campañas se han basado precisamente en esta crisis de seguridad. Los partidos se llaman Chile Seguro, están hablando de militarizar fronteras, etc. Entonces, efectivamente, son discursos y son narrativas que benefician muchísimo a los sectores ultraconservadores que ayer salieron ampliamente victoriosos.